Bienvenidos al apartado número 4 del tema Cómo diseñar una versión demo de una aplicación. En este vídeo sobre cómo quiero que se vea mi aplicación y qué quiero transmitir en ella, aprenderemos diseño gráfico, teoría del color y teoría de la composición. Una vez que hemos estructurado la parte técnica del diseño de la aplicación, el siguiente paso a profundizar es el diseño de la parte estética y comercial de la misma. En este sentido, no debemos de olvidar que nuestra aplicación no deja de ser una empresa en potencia y, como tal, debe de regirse por los criterios del marketing publicitario. Si bien en un primer momento debimos de trabajar como programadores, en este segundo paso deberemos de hacerlo como diseñadores. Por ello, deberemos de realizar una unión estética entre nuestra idea de aplicación y cómo queremos que ésta sea vista por nuestros usuarios. De ello dependerá gran parte del éxito de la misma. Las dos cuestiones básicas que vamos a considerar van a ser la composición y el color. Ambos criterios le darán un sello personal a la interfaz de la plataforma. Teoría de la composición. Empecemos. Al hablar de composición, nos estamos refiriendo a la distribución o a la diversa disposición de todos los elementos que incluiremos en nuestro diseño. De forma ideal, esta debería de articularse de un modo perfecto y equilibrado. En todo diseño, lo primero que se deben elegir son todos los elementos que aparecerán en él. Luego, deberemos distribuirlos para colocarlos dentro del espacio disponible. Los elementos pueden ser imágenes, texto, gráficos o incluso los espacios en blanco. Es muy importante tener en cuenta de qué forma situaremos estos elementos en nuestra composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. El peso de un elemento se determina no solo por su tamaño, que es importante, sino por la posición que éste ocupe respecto al resto de elementos. En toda composición, los elementos que se sitúen en la parte derecha poseen un mayor peso visual y nos transmiten la acción de avanzar. En cambio, los que se encuentran en la parte izquierda nos transmiten la sensación de ligereza. Esto también se observa si lo aplicamos en la parte superior de un documento, que poseerá mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la parte inferior nos transmitirán mayor peso visual. En pantalla podremos ver ahora un ejemplo donde diversas formas geométricas con distintos colores crearán en nosotros una mayor sensación de peso o de ligereza, dependiendo de su ubicación dentro de la composición. Por otro lado, en cuanto al color, deberemos de tener presente su teoría, compuesta por una serie de reglas básicas en la mezcla de los diferentes colores con el fin de lograr el efecto deseado. La teoría del color está presente en el marketing, la publicidad y también en el diseño, transmitiendo a la persona que lo vea unas sensaciones u otras. Con este fin, es importante que en nuestro rol de diseñadores tengamos presente qué significa cada color, puesto que la simbología del color será esencial para que nuestro público objetivo capte bien lo que queremos transmitir y comunicar. Debemos de tratar que nuestro público objetivo sienta algo con nuestra imagen. La percepción que estos tengan de nuestro color base determinará, en gran parte, la confianza que vayan a sentir en nosotros como empresa. Por ejemplo, si nos dirigimos a un público de mediana edad y deseamos que estos nos perciban como una marca seria que destaca por su madurez y elegancia, podría ser una buena opción utilizar el color negro. Sin embargo, si nos dirigimos a un público adolescente o joven que busca vitalidad, fuerza o alegría, quizás un tono amarillo sería una alternativa correcta. Esto es lo que deberás hacer con tu idea de aplicación. En función de sus objetivos, usuarios y carácter de marca, deberás elegir unos colores acordes a ello. En la siguiente diapositiva os presentamos diversas fuentes útiles para el diseño estético de vuestra aplicación. Por ejemplo, para la búsqueda de colores más específicos te recomendamos consultar el Pantone Matching System, cuyo enlace encontramos a continuación. Y esta será la página a utilizar donde podremos seleccionar los distintos colores disponibles en base a según ciertos criterios. Lo mismo ocurrirá con el Adobe Color, que nos permitirá descargarnos paletas completas de color y que encontramos en el siguiente enlace. Aquí podremos seleccionar distintos tipos de colores y mezcla entre ellos de acuerdo a criterios de análogos, monocromáticos, triadas, complementarios, compuestos, tonos y otros personalizados, entre otros. Finalmente, una buena opción para la creación de logos o anuncios podría ser la plataforma Brandmark, disponible a continuación en el enlace que estamos seleccionando. Gracias a ella podremos crear nuestro logo introduciendo el nombre de la marca o un eslogan. Será tan solo dar clic, seleccionar algunos elementos que lo incluyan, como salud, alimentación,
y continuar con el proceso, eligiendo los sistemas de colores que deseamos. En este momento vamos a elegir colores pastel. La propia aplicación intentará generarnos un logo por sí mismo y darnos distintas opciones que nos ayuden en la creación de nuestra imagen personal como marca. A continuación podremos ver los distintos ejemplos que ha realizado la plataforma por sí misma y con ellos podríamos elegir el que más esté de acorde a nuestra idea de marca. Finalmente, también hay que tener en cuenta que actualmente no existe una composición perfecta y que cada composición dependerá del resultado final. Para todo ello sería necesario conocer todos los aspectos y formas para obtener un resultado con un cierto equilibrio. Nuestra idea en este tema es que podáis lograr darle una estética particular a vuestra aplicación, entendiéndola como un producto comercializable. En las siguientes imágenes os ofrecemos algunas ideas de perfil comercial y publicitario, en el caso de estar diseñando, por ejemplo, una aplicación que nos permita llevar a cabo acciones de compra y venta de productos alimentarios. Como podemos ver, todas las pantallas comparten un mismo carácter cromático y de composición, de modo que se articulan como un mensaje claro, directo y con personalidad propia para nuestros usuarios. Lo mismo ocurrirá a la hora de diseñar cada una de las ventanas y opciones de uso de nuestra aplicación. Todo el contenido deberá ir acorde a la imagen de marca que queremos proyectar. Ahora intenta hacer tú lo mismo. Buena suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.